Ese impulso contradictorio que quizás reconoces muy bien, el anhelo profundo, casi visceral, de una conexión íntima y verdadera con otro ser humano, y al mismo tiempo, una fuerza igualmente poderosa que te empuja a retroceder, a levantar muros, a huir precisamente de esa cercanía que tanto deseas. Esta danza interna entre el acercamiento y la retirada puede ser una fuente constante de confusión, frustración y soledad en la vida. Te encuentras quizás saboteando relaciones prometedoras justo cuando empiezan a profundizarse, buscando excusas para distanciarte o manteniendo una fachada de autosuficiencia que te aísla detrás de una armadura invisible pero increíblemente pesada. Anhelas la calidez del vínculo auténtico, pero te aterra la vulnerabilidad que parece requerir, la posibilidad de ser herido, rechazado o, peor aún, de perderte a ti mismo en el proceso. Esta experiencia de querer y no poder, de desear la intimidad, pero sentir un pánico subterráneo ante ella, no es un defecto personal o una rareza. Es una lucha profundamente humana, una manifestación de ansiedades existenciales que yacen en el corazón de nuestra condición. El miedo a la intimidad es una sombra que acompaña a muchos en su búsqueda del amor y la pertenencia en el mundo moderno. Las consecuencias de este miedo son a menudo dolorosas y limitantes. Puede llevarnos a conformarnos con relaciones superficiales que nunca tocan nuestra alma, a saltar de una conexión a otra sin permitir que ninguna eche raíces, o a sentir una profunda soledad, incluso cuando estamos rodeados de gente. Nos preguntamos, ¿por qué el amor pleno parece esquivarnos, sin darnos cuenta de que somos nosotros mismos quienes, por miedo, cerramos la puerta? En este territorio emocionalmente complejo y a menudo doloroso, la perspectiva del psicólogo existencialista Rollo May nos ofrece una guía invaluable. May, una de las voces más lúcidas y valientes del siglo XX sobre la condición humana, no nos ofrece soluciones fáciles ni técnicas superficiales, sino una comprensión profunda de las raíces existenciales del miedo a la intimidad y del coraje necesario para trascenderlo. May nos invita a mirar más allá de las explicaciones psicológicas convencionales y a confrontar las ansiedades fundamentales que la intimidad inevitablemente despierta en nosotros. Para él, el miedo a la intimidad está intrínsecamente ligado a nuestra conciencia de la libertad, la responsabilidad, la posibilidad del no ser, la muerte, la pérdida, y las fuerzas poderosas e irracionales que habitan en nuestro interior. 1. De los conceptos centrales en el pensamiento de May es la ansiedad, pero él distingue crucialmente entre la ansiedad normal y la ansiedad neurótica. La ansiedad normal es una reacción inevitable y apropiada ante las amenazas reales a nuestra existencia o a nuestros valores fundamentales. Es parte inherente de estar vivo, de crecer, de tomar decisiones significativas que implican riesgo e incertidumbre. La intimidad, por su propia naturaleza, es una fuente potente de ansiedad normal. Al abrirnos a otro ser humano de manera profunda, nos exponemos al riesgo del rechazo, del malentendido, de la pérdida eventual de esa conexión. Nos enfrentamos a la incertidumbre del futuro de la relación y a la posibilidad de ser profundamente heridos. Sentir ansiedad ante esto es, según May, una señal de salud, no de patología. El problema surge cuando esta ansiedad normal se convierte en ansiedad neurótica. Esto ocurre cuando la ansiedad es desproporcionada a la situación real, cuando nos paraliza, nos lleva a reprimir nuestra vitalidad o a evitar las situaciones que la provocan, como la intimidad, de manera rígida y limitante. La ansiedad neurótica surge de conflictos internos no resueltos y de una incapacidad para afrontar la ansiedad normal de la existencia. El miedo paralizante a la intimidad es a menudo una manifestación de esta ansiedad neurótica. Es el resultado de no poder tolerar la ansiedad normal inherente al riesgo de amar y ser vulnerable. En lugar de enfrentar esa ansiedad con coraje, la evitamos construyendo defensas que nos protegen del dolor potencial, pero también nos aíslan de la posibilidad del amor y la conexión genuina.
May profundiza aún más al conectar la ansiedad ante la intimidad con la confrontación con el no ser. Aquí entra en juego su poderosa idea sobre la paradoja del amor y la muerte. Argumenta que la experiencia de la intimidad profunda, del amor auténtico, nos confronta de manera ineludible con nuestra propia finitud, con la fragilidad de la existencia y con la posibilidad siempre presente de la pérdida. Cuando amamos profundamente a alguien, esa persona se vuelve increíblemente valiosa para nosotros. Su bienestar se entrelaza con el nuestro. La posibilidad de perder a esa persona, ya sea por separación, enfermedad o muerte, se vuelve una amenaza aterradora a nuestro propio ser. La intensidad del amor nos hace dolorosamente conscientes de la impermanencia de la vida y de la inevitabilidad de la pérdida. Esta conciencia de la muerte y la pérdida, intensificada por el amor, genera una profunda ansiedad existencial. Parte del miedo a la intimidad, sugiere May, es en realidad un miedo a sentir tan profundamente, a valorar tanto a alguien, que la posibilidad de su pérdida se vuelva insoportable. Es un miedo a la propia vulnerabilidad ante el sufrimiento inherente a la condición humana. Preferimos, a veces inconscientemente, mantener una distancia emocional, no amar demasiado, no entregarnos por completo, para protegernos de ese dolor potencial. El miedo a la intimidad se convierte así en un mecanismo de defensa contra la angustia existencial que el amor pleno inevitablemente trae a la superficie. Es una forma de evitar la confrontación con nuestra propia mortalidad. Otro concepto fundamental de May, que ilumina el miedo a la intimidad, es el daimónico. May rescató este término griego para referirse a cualquier función natural o impulso humano que tiene el poder de apoderarse de toda la persona. Incluye fuerzas como el sexo, la ira, el ansia de poder, la creatividad, el amor mismo. Son energías poderosas, ambivalentes, que pueden ser tanto creativas como destructivas. El daimónico no es inherentemente bueno ni malo, pero es una fuerza potente que necesita ser reconocida, confrontada e integrada conscientemente en nuestra personalidad. May argumentaba que la cultura moderna, con su énfasis en la razón y el control, tiende a reprimir estas fuerzas daimónicas, lo que las vuelve más peligrosas y propensas a estallar de formas destructivas o a manifestarse como síntomas neuróticos. El miedo a la intimidad puede estar profundamente relacionado con un miedo al propio daimónico o al del otro. Tememos la intensidad de las emociones que la intimidad desata, la pasión sexual arrolladora, la posibilidad de una ira destructiva en el conflicto, la dinámica de poder inherente a cualquier relación. Tememos ser poseídos o devorados por estas fuerzas si bajamos nuestras defensas. Tememos perder el control racional que tanto valoramos si nos permitimos sentir la plenitud de la conexión íntima. Tememos que nuestra propia agresividad o la del otro emerja y destruya el vínculo. Tememos la intensidad del deseo sexual y su potencial para complicar las cosas. Este miedo a lo irracional, a lo poderoso dentro de nosotros, alimenta la evitación de la intimidad profunda. La solución, según May, no es reprimir aún más el daimónico, sino tener el coraje de confrontarlo, de dialogar con él y de integrarlo de manera constructiva, reconocer y aceptar nuestra propia capacidad para la pasión, la ira y el poder, y aprender a canalizar estas energías de forma creativa y responsable, disminuye el miedo a que nos desborden en la intimidad. Integrar el daimónico es clave para amar plenamente. May también situaba la dificultad moderna con la intimidad dentro de un contexto social y cultural más amplio. Habló de la alienación del hombre moderno, de la pérdida de mitos y valores compartidos que solían dar sentido y contención a la experiencia humana. En una sociedad cada vez más individualista, tecnológica y enfocada en el rendimiento, la conexión auténtica se vuelve más esquiva. Vivimos, según May, en una era de la ansiedad, donde la sensación de vacío, falta de sentido y aislamiento es endémica. En este contexto, las relaciones íntimas se cargan con una presión enorme. Esperamos que la pareja llene todos nuestros vacíos existenciales,
que nos provea de la seguridad y el sentido que la sociedad ya no ofrece. Esta expectativa irreal dificulta la intimidad genuina. Además, la cultura moderna a menudo enfatiza la técnica sobre el ser, el cómo hacer sobre el quién ser. Buscamos manuales y fórmulas para tener éxito en el amor, como si se tratara de una habilidad técnica que se puede dominar con los pasos correctos. Esto nos aleja de la presencia auténtica, de la espontaneidad y del riesgo inherente al verdadero encuentro humano que requiere la intimidad. Frente a este panorama de ansiedad existencial, miedo al daimónico y alienación social, la respuesta fundamental que propone Rollo May es el coraje. El coraje no entendido como la ausencia total de miedo o ansiedad, lo cual es imposible e incluso indeseable, sino como la capacidad de reconocer nuestro miedo y nuestra ansiedad, y aún así, elegir actuar, avanzar, comprometernos con la vida y con el amor. El coraje es la cualidad esencial necesaria para afrontar la ansiedad normal de la existencia sin sucumbir a la neurosis. Es la disposición a arriesgarnos, a ser vulnerables, a enfrentar la posibilidad del dolor y la pérdida por un bien mayor. La experiencia de la conexión auténtica, del amor pleno, de una vida vivida con vitalidad y significado. Sin coraje, nos quedamos atrapados en la evitación. Superar el miedo a la intimidad requiere, por tanto, un cultivo consciente del coraje existencial. Implica tomar la decisión valiente de movernos hacia la conexión a pesar del miedo que sentimos. Es un acto de voluntad, de afirmación de nuestro deseo de amar y ser amados por encima de nuestra tendencia a la autoprotección temerosa. Aquí entra otro concepto clave de May: la intencionalidad. Superar el miedo a la intimidad no es algo que suceda pasivamente o por accidente. Requiere una dirección consciente, una intención clara de querer conectar, de querer arriesgarse. Es la estructura que da sentido a la experiencia y que nos permite ejercer nuestra voluntad. La voluntad, para May, no es una simple fuerza de voluntad para reprimir impulsos, sino la capacidad de organizarnos a nosotros mismos para movernos hacia las metas que hemos elegido intencionalmente. Implica tomar decisiones conscientes y responsables, incluso frente a la ansiedad. Para amar plenamente, necesitamos intencionar la conexión y ejercer nuestra voluntad para actuar en consecuencia, superando la inercia del miedo. Esto nos lleva al ideal de May del encuentro auténtico. Un encuentro no es simplemente estar en la misma habitación que otra persona, sino un verdadero contacto entre dos seres. Una experiencia de mutua presencia y reconocimiento. Requiere que ambas personas estén dispuestas a mostrarse auténticamente, a bajar las defensas y a arriesgarse a ser vistas en su totalidad. El miedo a la intimidad es fundamentalmente un miedo a este tipo de encuentro. Tememos que si nos mostramos, tal como somos, seremos rechazados, juzgados o abandonados. Tememos ver al otro en su totalidad y no saber cómo manejarlo. El coraje nos permite arriesgarnos a este encuentro, confiando en que la autenticidad, aunque riesgosa, es el único camino hacia la conexión verdadera. Es importante desafiar la creencia errónea de que la intimidad necesariamente implica perderse a sí mismo. May, al igual que otros existencialistas, argumentaría lo contrario. Es precisamente a través del encuentro auténtico con otro ser humano que llegamos a conocernos más profundamente a nosotros mismos. La relación actúa como un espejo que nos refleja aspectos que de otro modo permanecerían inconscientes. La confrontación con la diferencia del otro, los desafíos que la relación nos presenta, nos obligan a definirnos, a clarificar nuestros propios valores, límites y deseos. Lejos de disolvernos, la intimidad auténtica, vivida con coraje y conciencia, puede ser un poderoso catalizador para el desarrollo de nuestra propia identidad y autonomía. Nos encontramos a nosotros mismos a través de la relación, no a pesar de ella. Reconocer y trabajar con el miedo a la intimidad es un viaje profundo hacia el corazón de nuestra existencia. Si estas reflexiones de Rollo May te están ayudando,
A comprender mejor tus propias luchas y deseas más herramientas para cultivar el coraje de amar, te invitamos a unirte a la comunidad de Psicoamor suscribiéndote al canal. Sigamos explorando juntos. Entonces, ¿cómo podemos traducir estas profundas ideas existenciales de Rollo May en pasos prácticos para empezar a superar el miedo a la intimidad en nuestra propia vida? No hay recetas mágicas, pero sí direcciones claras que podemos empezar a tomar con paciencia y autocompasión. Primero, cultivar la autoconciencia. Esto implica tener la valentía de mirar hacia adentro y reconocer honestamente nuestros propios miedos, nuestras ansiedades, tanto normales como neuróticas, y las manifestaciones de nuestro daimónico personal. ¿Qué tememos específicamente? ¿De la intimidad? ¿Cómo se manifiesta ese miedo en nuestro comportamiento? ¿Qué fuerzas internas estamos reprimiendo? Segundo, desarrollar el coraje a través de la acción gradual. El coraje, como un músculo, se fortalece con la práctica. Podemos empezar por asumir pequeños riesgos calculados en nuestras interacciones, compartir algo un poco más personal, expresar un desacuerdo respetuosamente, permitirnos ser un poco más vulnerables con alguien de confianza. Cada pequeño acto de valentía construye confianza en nuestra capacidad para manejar la ansiedad. Tercero, elegir conscientemente la autenticidad por encima de la seguridad ilusoria de las máscaras. Tomar la decisión intencional de mostrarnos un poco más como somos, con nuestras imperfecciones y vulnerabilidades, en lugar de esforzarnos constantemente por proyectar una imagen perfecta o controlada. Esto requiere aceptar el riesgo del rechazo, pero abre la puerta a la conexión real. Cuarto, aprender a abrazar la paradoja inherente al amor y la vida. Aceptar que la intimidad siempre implicará una mezcla de alegría y dolor, de seguridad y riesgo, de conexión y autonomía. Dejar de buscar una relación perfecta y sin problemas, y en su lugar, desarrollar la capacidad de navegar la complejidad y la ambigüedad con mayor serenidad y madurez. Quinto, buscar activamente el sentido en nuestras vidas, más allá de las relaciones. Como señaló May, la falta de sentido contribuye a la ansiedad y a la sobrecarga de las relaciones íntimas. Cultivar nuestras propias pasiones, valores y un propósito vital nos da un anclaje interno que disminuye la dependencia excesiva de la pareja para nuestra felicidad y bienestar. Sexto, confrontar e integrar nuestro daimónico. Esto puede implicar explorar nuestra relación con la sexualidad, la ira, el poder y otras fuerzas intensas a través de la terapia, la escritura, el arte o la reflexión. Aprender a aceptar y canalizar estas energías de forma creativa nos libera del miedo a que nos desborden y nos permite relacionarnos desde un lugar de mayor totalidad e integridad. Séptimo, practicar la presencia en nuestras interacciones. En lugar de estar atrapados en miedos sobre el futuro o resentimientos del pasado, esforzarnos por estar plenamente presentes en el aquí y ahora con la otra persona, escuchar atentamente, mirar a los ojos, conectar desde el ser, no solo desde el hacer o el pensar. La presencia disuelve muchas ansiedades. Octavo, desarrollar la confianza en nuestra propia capacidad para afrontar el dolor. Parte del miedo a la intimidad es el miedo a no poder soportar una posible herida o pérdida. Cultivar nuestra resiliencia interna, recordar que hemos sobrevivido a dificultades en el pasado y confiar en nuestros recursos para manejar el sufrimiento futuro, nos da más libertad para arriesgarnos a amar. Noveno, diferenciar entre intimidad y fusión. Recordar que la meta no es perdernos en el otro, sino mantener nuestra individualidad mientras conectamos profundamente. Esto implica seguir nutriendo nuestra vida personal, mantener límites claros y comunicar nuestras necesidades de espacio y autonomía cuando sea necesario, sin sentir culpa por ello. Décimo, tener paciencia y autocompasión. Superar un miedo, tan arraigado como el de la intimidad, es un proceso largo y no lineal. Habrá avances y retrocesos. Es crucial ser amables con nosotros mismos,
celebrar los pequeños progresos y no castigarnos por los momentos de miedo o evitación. El cambio profundo requiere tiempo y una actitud compasiva. El camino para superar el miedo a la intimidad, según la visión existencial de Rollo May, es en esencia un camino hacia una mayor autenticidad, coraje y responsabilidad personal. Es un llamado a abrazar la plenitud de nuestra humanidad, con toda su complejidad, sus ansiedades inherentes, sus fuerzas daimónicas y su capacidad para el amor profundo y significativo. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a relacionarnos con él de una manera diferente, no como un muro que nos detiene, sino como una señal que nos invita a movilizar nuestro coraje, nuestra voluntad y nuestra intención de conectar. Es transformar el miedo de un carcelero a un maestro. La recompensa de este arduo pero valiente viaje no es una vida libre de dolor o riesgo, sino la posibilidad de experimentar la riqueza incomparable del amor auténtico, de la conexión profunda que nutre el alma, y de vivir una existencia más vibrante, significativa y plenamente humana. Es el premio por atreverse a vivir y amar con todo nuestro ser. Reflexiona sinceramente. ¿Cómo se manifiesta el miedo a la intimidad en tu vida? ¿Qué ansiedades existenciales crees que pueden estar alimentándolo? ¿Qué pequeño acto de coraje podrías emprender esta semana para moverte 1 milímetro más cerca de la conexión que anhelas? La respuesta es un diálogo íntimo contigo mismo. Rollo May nos recuerda que el amor y la voluntad son fundamentales para la salud psicológica y para una vida plena. Superar el miedo que nos impide amar requiere precisamente un acto de voluntad, una decisión valiente de elegir la conexión por encima de la seguridad ilusoria de la distancia. Es un salto de fe hacia nuestra propia humanidad. Gracias profundas por acompañarnos en Psicoamor, en esta exploración de las ideas retadoras, pero liberadoras de Rollo May sobre el miedo a la intimidad. Esperamos que esta perspectiva existencial te brinde tanto consuelo como inspiración para cultivar el coraje de amar y ser amado más plenamente. Si este vídeo te ha aportado claridad o te ha hecho reflexionar, te agradeceríamos enormemente que le dieras a me gusta, te suscribieras al canal para seguir profundizando en la filosofía y psicología del amor y compartieras en los comentarios tus propias luchas, descubrimientos o preguntas sobre el miedo a la intimidad. Tu voz es importante para esta comunidad. Hasta la próxima aventura del autoconocimiento.